La serie se llamaba Combate, no sé si lo han visto ustedes. Estaba basado en la Segunda Guerra Mundial, pero esa era intencionada. ¿Por qué? Porque ahí había un grupo de soldados, un pelotón, que nunca morían. En toda la serie están vivos y los alemanes solo por estornudar creo que morían, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Que, como les decía, la humanidad ha vivido y se ha desarrollado también en medio de conflictos. Las guerras mundiales, fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial, ha desarrollado tanta tecnología que hasta hoy en día lo usamos. ¿Quién no tiene microondas? Microondas ha sido desarrollado con los científicos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para usos de guerra. ¿Quién no tiene un puntero láser? ¿Quién no ha usado como docente un puntero láser? Láser inventado en la Segunda Guerra Mundial. La vista infrarroja, Segunda Guerra Mundial. Los tanques, los aviones, los vehículos de alto tonelaje, de gran alcance, Segunda Guerra Mundial. O sea, los aviones a más velocidad, con más carga, Segunda Guerra Mundial, etcétera. La historia es larga. ¿No? Los ítems son largos. ¿Qué quiere decir? Que las guerras también son objeto de desarrollo y de estudio, pero no como guerra, sino como medio de sustento para la guerra. La ciencia se ha inclinado durante ese tiempo para desarrollar tecnología para la guerra. Que cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial termina, y entonces ese ritmo industrial se transforma en un ritmo industrial, pero ya no para la guerra, sino para el cotidiano. Las ollas grandes, las tazas, esas cosas empiezan a trasladarse a los hogares porque alguien más tiene que consumir. Entonces, y en educación, ese impacto de las guerras también se ha dado, ¿sí? La formación altamente disciplinar, altamente, ya vamos a ver en adelante, esta formación basada en la memoria, en la alta disciplina en el curso, donde el profesor es la ley y nadie más que él puede decir. Eso viene de los contextos de la Segunda Guerra Mundial, porque es ahí donde se necesitaba personas altamente obedientes para ir a guerra, altamente memorísticos para poder memorizarse cómo se agarra un fusil y disparar. ¿Cuál es el efecto? Fíjense, en Bolivia, cuando yo hice mi servicio militar a finales de los 80, me acuerdo que cada día, en cada formación, gritábamos: viva Bolivia hacia el mar, muera Chile. O sea, nos generaban un sentimiento de agresividad, un sentimiento de tener un enemigo a quien eliminar. ¿De dónde viene eso? De la formación tradicional de la escuela basado en las influencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los colegios marchan hasta hoy en día? ¿Por qué tienen bandas de guerra? ¿Y por qué nos enorgullecemos de eso? Influencias de la Segunda Guerra Mundial, de la formación de Hitler. Hitler los hacía marchar a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo, porque los estaba preparando para la guerra. Altamente dogmático. Hoy en día, gran parte de la formación siglo XXI en los colegios, díganme si estoy equivocado. No conozco todavía. Si ustedes conocen a alguien, díganlo acá en el foro. Si hay un colegio que dejó de hacer marchas, dejó de hacer filas, tomar distancias, pararse firme e ir a curso. Díganme un colegio que no hace eso. Altamente cuartelaria nuestra formación curricular en el colegio.
de un artículo publicado por ahí sobre la formación cuartelaria, que está basado en esta disciplina que viene de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es eso? Conflicto, pelea. Es decir, por eso mire, ¿por qué los profesores se quejan de que los estudiantes son agresivos? Porque cuando los hacen formar como si fueran soldados, los jóvenes se imaginan, pues, no sé si ustedes han visto ya las inteligencias, ¿no es cierto?, múltiples. Ahí uno ve, ¿sí?, las neurociencias que hoy en día se ven, y uno se da cuenta que cuando un joven o un estudiante en plena formación a usted lo trata como un soldado, él aprende a ser agresivo. Porque eso que hacen en los colegios, eso se hace en los cuarteles, en los centros de formación militar. Entonces, ¿por qué nos quejamos de la violencia en los colegios? Si nosotros les hacemos formar, les hacemos marchar, les hacemos banda de guerra. Así le llamamos, banda de guerra, concurso de banda de guerra. Y nos quejamos de que los jóvenes son agresivos, violentos. Entonces, hay un efecto, sí. Y a eso sumémosle la violencia que hay en el mundo hacia afuera y las violencias en las que vivimos hoy en día. En las ciudades capitales, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y ahora también Potosí y a veces Tarija, etcétera, pero sobre todo en La Paz, no hay un día que no haya un conflicto en la calle por cualquier razón. ¿Sí? Un día estaba por el centro de la ciudad, muy pocas veces paso por ahí, y todo tranquilo, y a la señora le digo, qué tranquilidad esta ciudad, señora, estaba tomando un juguito, y me dice, sí, hoy no han marchado, me dice. Yo le digo, sí, porque estaban marchando ahí. El problema está en la portada, he visto en la noticia, en la portada se estaban dando duro con los policías. Ay, con razón estaba vacío, me dice. Entonces, si no es aquí, es allá. ¿Sí? Con el mayor respeto a los docentes de colegio, mucho respeto, mucho aguante y respetos. Yo sé que tienen mucha razón en muchas cosas que están planteando, pero lamentablemente es parte del conflicto que a veces nos exigen que seamos así. Ya les he dicho, el sistema de gobierno en el que nosotros vivimos hoy en día está basado en la violencia y su continuidad como modelo está basado en la violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te generan un enemigo y entonces te generan un rencor y entonces te tienen en la calle y entonces ellos tienen el poder. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? En Cuba, ustedes dirán, pues están enclaustrados. Sí, pero ¿saben cómo generan violencia en Cuba? Un país donde teníamos hasta hace muchos años atrás el ejemplo de la academia, ¿no es cierto? Ya no lo es. Bolivia ha superado de lejos el nivel académico que hay en Cuba. Pero vean cómo se genera una violencia inclusive a partir de la formación dogmática. Genera alta violencia las formaciones dogmáticas. En Cuba, pónganle la isla aquí y pónganle acá Estados Unidos, Miami y Centro Habana. Más o menos así están. En el mapa ustedes lo pueden ver, ¿sí? En el Google, pónganle y van a ver que están así, de frente. Entonces, ahora imaginen que la pantalla donde ustedes me ven es Estados Unidos y yo soy Cuba. Así de frente están, con Centro Habana. Y la embajada de Estados Unidos en Cuba está más o menos en ese mismo frente. ¿Ya? En Cuba, en ese frente, hay unos letreros, esos letreros que nosotros aquí dice tome Coca-Cola, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Allá no hay esas propagandas, porque obviamente no hay consumismo en ese sentido. Entonces, esos paneles, esos letreros de la calle, están llenos
de insultos y ofensas a Estados Unidos. Como si los gringos estuvieran así mirando cómo les van a insultar. Segundo, la embajada de los Estados Unidos, ahí en el muro, en su frontal del edificio, que tiene varios pisos, en la parte superior, han puesto unos letreros, de esos letreros de avisos con, ¿no es cierto? Letreros que pasan como avisos, ¿no es cierto? Así. Entonces ellos pasaban noticias que al lector que está en la calle, pues le despertaba un poco la inquietud y la realidad. Cuando el gobierno cubano se enteró, para entonces Fidel Castro, se enteró y vio esos letreros, no podían, ¿no es cierto?, prohibirles porque es una embajada. ¿Qué han hecho? Han hecho lo que yo voy a hacer con ustedes. Ustedes son Estados Unidos, yo soy Cuba, y por ahí están pasando los cubanos, y entonces ellos ven mis lentes, y en mis lentes están diciendo, oiga, despierte, no sea tonto, más o menos, ¿no? En informativos, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno cubano? Ha generado una placita al frente de la embajada y le han puesto banderas así. ¿Para qué? Para que no lean el letrero. Y unas banderas gigantes. Cada bandera debe tener alrededor de, a ver, una bandera fácilmente debe estar entre 10 a 8 metros. ¿Sí? Unos 10 por 8, una cosa así. Y unos mástiles, pero gigantes. Y no uno, alrededor de 20 más o menos, tapando todito. Y con el viento, ¿no es cierto?, tapando. Pues, y negras además, ¿no? Y le han puesto un motivo, obviamente, por alguna razón. Entonces, la violencia se puede generar inclusive a partir de los mensajes. La violencia se puede generar también en la formación dogmática. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno habla de currícula, porque al hacer currícula uno puede estar incorporando elementos violentos. ¿Sí? Por eso, en parte, los maestros tienen razón cuando cuestionan, por ejemplo, algunos aspectos de los temas que el Ministerio de Educación ha incorporado, donde aparentemente el estudiante debe saber, sí debe saber, pero hay que ver el efecto violento que puede tener eso que el gobierno está incorporando. Y en eso yo tengo que ser bien crítico. ¿Sí? Entonces, estos elementos hay que ir estudiándolos en la currícula, porque a veces no es nomás ponerle, esto sirve, esto no sirve, sí, esto está bonito, que aprendan, no. Robótica, excelente. Pero ¿en qué se está convirtiendo? Yo lo había anticipado cuando me consultaron en una entrevista. ¿Usted cree que es importante que estudien robótica? Claro que sí. Pero ojo, ¿en qué se está basando el estudio de la robótica según el Ministerio de Educación? En aquellas experiencias de alguien que ha agarrado maderitas, cajoncitos y demás y ha agarrado las sobritas se ha ido a alzar de algún lugar ¿qué se llaman? Las jeringas que ya no se usaba, la ha lavado, estas mangueritas de venoclisis que ya no se usaba, entonces se ha imaginado la hidráulica y ha hecho funcionar bracitos, ¿no es cierto? Está bien, en eso se basa el concepto de la robótica planteada por el Ministerio de Educación. Yo les he dicho, esa no es la vía. No se trata de que los padres de familia que ahora están todos los días en las librerías, estábamos siempre, por efecto del consumismo de la currícula. Hoy en día, los padres de familia ahora van a la farmacia, ya no van a comprar solo la aspirina, etcétera, las tabletitas. Ahora van a la farmacia a comprar, ¿qué cosa? Jeringas de 20 ml, jeringas de 5 ml, jeringas de 10 ml, mangueritas de venoclisis, ¿no es cierto? ¿Para qué? No para curar un enfermo, no para atender un paciente, sino para experimentar robótica. ¿No les parece un contrasentido en la currícula? Ahora, los mejores, ¿qué están haciendo? Teoría del diodo. ¿Para
qué quieren los jóvenes la teoría del diodo? Están otros, robótica. Empiezan a revisar su carpeta. ¿Qué les están explicando? El teclado, el mouse. Entonces, no está curricularizado. Está planteado como, a ver cómo se las arreglan. Tienen razón los maestros en marchar por ese sentido. Tienen razón. No se puede hacer eso con una currícula. ¿Sí? Y además que los han forzado a asumir especialidades. Y en eso también tienen razón. Unas clases apretadas de 2, 8 horas, no lo convierta usted en especialista, porque si fuera así, váyase a una fábrica que ahí va a ganar mejor. ¿Sí? No, estamos mal. Entonces, eso genera violencia, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es la violencia generada a partir de eso? Todos los días, los colegas, con mucho respeto, del magisterio, yo no tengo la dicha de haber estudiado en un magisterio, pero mucho respeto, están en las calles y no deberían. Freire dice que los maestros nunca deberían estar exigiendo salario. Y Freire es uno de los autores en el que se basa el modelo educativo actual. Pero Freire dice, el maestro no puede estar en las calles. Por ahí está el libro. ¿Sí? El ser docente, una cosa así es el otro. Freire dice eso. El maestro no puede estar en las calles pidiendo mejoras salariales, porque si no se olvida de su condición docente. Entonces el gobierno tiene que garantizar su condición docente con el salario. Es un indicador. Hoy en día, en calidad de la educación, uno de los indicadores es eso que acabo de decir. El docente tiene que dedicarse a su condición docente y no a su condición salarial. Ese es un indicador de la calidad. Y ustedes dirán cómo está ahora ese indicador, ¿no es cierto? Todos los docentes están en la calle y pidiendo mejoras salariales. ¿Qué quiere decir? Que la educación, por ese indicador, está mal. El docente está descuidando su condición docente. ¿Se dan cuenta? ¿Genera violencia? Sí, genera violencia. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Los estudiantes, ¿qué están aprendiendo en la clase? Hoy tenemos filosofía, hoy tenemos religión, hoy tenemos matemática. El profesor no está. ¿Por qué? Le toca marchar. ¿Qué genera eso? Es parte del razonamiento, de la reflexión que tenemos que hacer. ¿Sí? Bien.